Buenas noches, hermanos. Hace un par de domingos estuve con los preadolescentes y compartí un mensaje y entre ellos cité unos textos que fueron justamente los que me motivaron para seguir pensando y meditando para poder traer el mensaje del Evangelio en esta noche. Y el versículo que meditaba, el pasaje que meditaba está en Lucas, en el capítulo 7. Quiero que abramos la palabra de Dios. Lucas, el capítulo 7. Lucas 7, versículo 36. Buenísimo. Gracias, Mauri. Bueno, Lucas 7, 36 nos dice el relato: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba o los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, respondía Jesús a los pensamientos, ¿sí? Porque él hablaba para sí. Respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Hay una versión que traduce: por lo cual te digo que sus pecados, que realmente son muchos, le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Este relato tiene un contexto. El contexto de este relato comienza a versículos anteriores, específicamente en el versículo 34 y 35, en donde Jesús
habla con los fariseos y obviamente les enseña que bueno, que él tenía que sentarse, y era lo que decían. Él se sienta con pecadores, le dicen que es un glotón, vive comiendo y que es un borracho, y que se sienta con pecadores y con publicanos. ¿Sí? Bueno, él justamente hacía esto. El Señor Jesús se sentaba con gente pecadora. El Hijo del Hombre, cada vez que entraba a una casa o cada vez que se encontraba con una persona en la calle, esa persona era pecadora. Porque el único santo y justo en la tierra era Él. El resto eran todos pecadores. Quizás un poco más, quizás un poco menos, lo podemos medir por la cantidad de pecados o por la gravedad de los pecados. Pero no había uno que no fuera un pecador. Y ellos realmente decían la verdad, Él se junta con los pecadores. Sí, Cristo se juntaba con los pecadores. ¿Pero para qué? Él tenía un objetivo, claro. ¿Sí? El Señor cuando se juntaba con esta clase de personas, o mejor dicho, estas personas que realmente sentía que tenían pecado en su vida, era porque Él iba a producir un milagro, un cambio allí, en esa persona. Cristo se juntaba con los pecadores y también se juntaba con los fariseos. Lucas es uno de los libros que se ocupa de justamente mencionar varias veces en donde Jesús iba a cenar o a almorzar o a comer en la casa de algún fariseo. ¿Sí? Y este fariseo, que se llamaba Simón, era uno de ellos. Entonces el Señor Jesús sí entraba a la casa de los fariseos, de aquellos religiosos que se creían más buenos, entraba a la casa de aquellos pecadores que realmente hacían mal a la sociedad, como por ejemplo Zaqueo, que le robaba al pueblo porque era un cobrador de impuestos. ¿Sí? Cuando llama a Leví, también cobrador de impuestos, lo criticaron porque decían, él se junta con los pecadores. El Leví hizo un banquete y lo invitó al Señor y lo criticaban porque se juntaba con los pecadores. Sí, el Señor se juntaba con los pecadores, pero se juntaba para producir un cambio en ellos. El anfitrión en este caso, Simón, podemos entender por el relato que no creía para nada en Cristo. Cuando leemos el relato, él dice, si este fuera profeta, conocería quién es la mujer que lo toca. No lo reconocía como Mesías ni como profeta. Es más, si él conocía la ley de Dios, sabría que en Deuteronomio, capítulo 18, habla de Cristo como el profeta enviado. ¿Sí? Sin embargo, él no creía en Cristo porque no reconocía a Jesús como el profeta, el Mesías enviado. Sin embargo, aún así, aunque no lo reconocieran y no le dieran el crédito que él merece, él iba igual y entraba y comía con ellos. Sin embargo, siempre lo hacía para producir un cambio y para mostrar la gloria de Dios. En este pasaje podemos encontrar un contraste claro. El contraste de la actitud de una mujer que era de la calle, de una mujer que, como dice el relato, era pecadora. Algunos estudiosos dicen que podría llegar a ser una prostituta de la época. ¿Sí? Quizás el texto no nos da pie para pensar de esta forma de esta mujer, pero sí estamos seguros que sus pecados eran bastante notorios allí en el pueblo, en la sociedad donde ella vivía. Eran notorios, ¿sí? Eran notorios. Pero además de todo, los fariseos calificaban a una persona como pecadora desde el punto de partida que si esa persona no cumplía con las reglas y con los ritos del Talmud, entonces toda persona era pecadora. Y como, entre comillas, ellos eran los únicos que lo cumplían, entonces el resto era pecador y ellos, los fariseos, no. Eran simplemente religiosos. ¿Sí? Eran simplemente religiosos. Entonces podemos ver
un contraste entre una mujer, ¿sí?, y un hombre que se creía bueno, que se creía superior a esa mujer que había entrado, que se creía incluso superior al resto de la sociedad, ¿sí? Cristo contrasta estos pecados, esta actitud, este carácter de la mujer con la de un religioso que se veía a sí mismo y que solo pensaba en sí mismo y que se creía demasiado bueno, según su propia opinión. Y también vemos acá un contraste importante entre una mujer, ¿sí?, entre una mujer pecadora arrepentida y un religioso bueno, o supuestamente bueno, no arrepentido, y que creía ser mejor y mayor al resto y que no necesitaba para nada de arrepentimiento. ¿Cómo fue la invitación? El relato nos lleva a pensar que este hombre, Simón el fariseo, le insistió y le rogó con insistencia que entre a comer. Y bueno, el Señor entró, ¿sí?, lo invitó a comer. Pero algo particular que pasa aquí es que este hombre tan bueno y tan religioso que se quería mostrar hacia la sociedad, no le ofreció ninguno de los servicios que de costumbre se ofrecían a aquellas personas que eran invitadas a una casa. Entre ellos, el Señor luego lo menciona, ¿sí?, agua para los pies, porque venían de un trayecto, generalmente se ensuciaban los pies. Un beso de cortesía al Señor Jesús. No sé si lo habrá hecho incluso con los otros invitados. Tampoco le ofreció aceite para refrescar del calor que era el caminar en aquellos tiempos, ¿sí? Todas estas costumbres de cortesía eran muestras de una humildad y que esa persona era bienvenida en la casa. Sin embargo, está este fariseo, ni siquiera eso, ¿sí?, se mostró maleducado, se mostró desconsiderado. Y la pregunta es, ¿por qué lo invitó al Señor? La verdad que el relato no lo dice. No dice por qué lo invitó, cuál fue la intención, ¿sí?, cuál fue, si fue burlarse de él, fue menospreciarlo, aparentemente sí, pero no dice el relato cuál fue la intención. Pero ahora quiero que veamos, mis hermanos, amigos, la actitud de arrepentimiento de esta mujer. Versículo 37 y 38. Dice, y estando detrás de él a sus amigos, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Sí? Acá podemos ver en esta mujer una profunda humillación y arrepentimiento por el pecado. Dice el relato que se colocó detrás, ¿sí?, ni siquiera era capaz de mirar al Señor a los ojos, ¿sí?, se colocó detrás para poder, de esta forma, llorando, regar los pies del Señor. Y se colocó detrás y lloraba. Dice que enjugaba, secaba con sus cabellos los pies del Señor, luego de haber sido mojados con las lágrimas. Sí, en aquella época una mujer que no llevaba un peinado que esté más o menos ordenado, la verdad que no era bien vista en la sociedad. Sin embargo, a ella no le importó absolutamente nada de eso. Ella estaba convencida de lo que estaba haciendo. No le importaba lo que podían pensar allí, ¿sí? Ella desarma su peinado y seca los pies del Señor. Esas lágrimas de arrepentimiento, por su vida de pecado, ¿sí? El relato nos lleva a pensar y que hay razones de sobras para pensar que esta mujer no era la primera vez que lloraba por su arrepentimiento. Jesús, tiempo antes y en esos días, estuvo en la zona
hablando, predicando, llevando el mensaje: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás fueron algunas de las palabras que ella la motivó para realmente decir: el Señor Jesús es el Salvador. En Él puedo encontrar perdón. ¿Sí? Y quizás ya estaba arrepentida. Es más, ella estaba arrepentida. Podemos pensar incluso también que ella ya no practicaba más la vida que tenía antes, porque realmente se había arrepentido. No sabemos cuánto tiempo antes. No sabemos cuánto tiempo antes, pero ella cuando llega y ve a su Señor, se postra a sus pies, porque en ese momento ella tenía la oportunidad de estar en la presencia de Cristo y renovar esa pesadumbre por su pecado. Por eso ella derrama de esa forma su corazón, ¿sí? Y ese arrepentimiento. ¿Sí? Esta mujer realmente estaba arrepentida. No quiere decir que cada vez o cada persona que no conoce a Cristo y que se da cuenta de su pecado, y que es esencial darse cuenta del pecado para arrepentirse y para recibir a Cristo, tenga que llorar o derramar lágrimas, ¿sí? Como esta mujer. Pero el Espíritu Santo va haciendo una obra en el pensamiento, ¿sí?, de las personas, para que en el momento en que esa persona se encuentra con el Señor, no hay otra posibilidad que arrepentimiento del pecado hecho. Esta persona estaba realmente arrepentida. Luego vemos, el relato sigue, ¿sí? El relato sigue y vemos que este fariseo está muy desconforme con la actitud del Señor, de cómo él había aceptado a esa señorita, a esa chica, a esa mujer, ¿sí? Cómo él se había dejado tocar por esta persona pecadora, ¿sí? Pero recalcar esto es lo importante. La actitud de arrepentimiento, ¿sí? La actitud de arrepentimiento. Todos los pecadores arrepentidos y salvados muestran esta característica importante, que es el amor al Señor. Esta mujer amaba al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús había perdonado sus pecados. Y luego el Señor se lo dice de frente. Pero el Señor Jesús ya había perdonado sus pecados. Por eso, la mujer, cuando se encuentra con Cristo, le demuestra amor. Y quizás nosotros, hermanos, a veces tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Cuánto amamos al Señor? Yo cuando pienso en el amor, ¿sí?, que tengo hacia el Señor, me pongo a pensar que primero Él me amó a mí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y me pongo a pensar en la gracia del Señor, lo que ha significado para mí. Alguna vez lo dije en alguna predicación y hoy pensaba de vuelta en esto y pensaba y decía que hubiera sido suficiente gracia para nosotros y suficiente misericordia para nosotros que Dios simplemente nos pusiera como unos sirvientes a sus atrios allá en el cielo. Pero sin embargo, el Señor, Dios, quiso hacernos sus hijos. Hubiera sido suficiente gracia y misericordia para mí y para ustedes, mis hermanos, que Dios por unos minutos nos deje en el infierno, en la llama, por lo que somos, y que nos saque. Y eso hubiera sido suficiente gracia. Sin embargo, Dios nos libra por toda una eternidad de la condenación. Entonces,
¿Amamos al Señor realmente? ¿Cómo se lo demostramos? ¿Es el motor de todo lo que hacemos en el servicio para Él cuando amamos a los hermanos? ¿Es el motor cuando vamos a predicar porque amamos a las almas? ¿Es el motor la gracia del Señor por nosotros en el servicio que le dedicamos a Él? Sí. Pensemos, mis hermanos, que esta persona, esta mujer amaba mucho a Cristo, porque sus pecados habían sido muchos y habían sido perdonados. Quiero que vayamos al versículo 40 al 42. Dice, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? El relato habla de 2 deudores. Y en estos 2 versículos, ¿sí?, 3 versículos, podemos ver el Evangelio en su plenitud. Habían 2 deudores. Si alguno de ellos hubiera tenido con qué pagar, tenía la obligación de satisfacer a ese acreedor o a ese prestamista que le había dado, ¿sí? Si alguno de ellos tenía con qué pagar, debía satisfacer esa deuda. Pero sabemos por el relato que ninguno de los dos, uno tenía una deuda muy grande y el otro una deuda muy chica. Alguno diría, ¿no pudo el que tenía la deuda más chica pagar? Evidentemente no. El relato dice que perdonó a ambos, este acreedor. Ahora, si Dios en su providencia ha permitido que un deudor sea incapaz de pagar la deuda, entonces este acreedor no debe ser tan severo con ellos y perdonarle su deuda, porque evidentemente jamás hubieran podido pagar su deuda. Jamás hubieran podido pagar su deuda. Y esto el acreedor lo sabía. Entonces los tuvo que perdonar. Y los perdonó ampliamente. El deudor que ha encontrado un acreedor tan misericordioso y perdonador debe estarle agradecido y mostrarle afecto todo el tiempo y por toda la eternidad. Esta es la condición del ser humano, amigo. Es una deuda con el Señor. Esta deuda es la deuda del pecado. El pecado es una deuda. Y nosotros, los pecadores, somos deudores al Dios santo, soberano y justo. Esta es la deuda. ¿Sí? Nosotros somos pecadores y somos deudores. Unos le deben más a Dios. Otros le deben menos, quizás por la calidad o por la cantidad de los pecados. Sin embargo, eso no es lo que importa. Lo que importa es que no hay forma de pagar esa deuda. ¿Sí? Todos somos deudores al fin. Incluso somos más deudores de lo que pensamos. Somos más deudores de lo que pensamos. Que la deuda sea mayor o menor siempre es mayor de lo que podemos pagar. ¿Sí? Siempre la deuda va a ser mayor de lo que podemos pagar. No tenemos forma de poder pagarla. ¿Sí? Aunque te consideres que sos un poco más bueno que otro, aunque creas que por ahí viniendo a la iglesia podés llegar a achicar esa deuda, o haciendo cosas que vos crees que son buenas, como ayudar, o quizás no ser como esta mujer incluso que decía que tenía fama de mujer de la vida. ¿Sí? Esos pecados que uno en la sociedad los condena.
aún así, aunque creas que sos menos que eso, esa deuda es imposible de pagar. Es imposible de pagar. No hay forma de pagarla ni con el arrepentimiento de lo que hiciste en el pasado, ni con ser una persona más justa hoy en el presente, ni con una promesa de ser una persona más buena para el futuro. No hay forma de pagarla. ¿Sí? La Biblia dice que no hay cosas que nosotros podamos hacer para pagar esa deuda. Isaías 64:6 dice que todos somos suciedad y nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. No hay nada que podamos hacer para achicar la deuda, y menos aún para poder saldarla. ¿Sí? Esto es algo que nos toca llevar. ¿Sí? Es la deuda que hemos contraído. Perdón. Somos esclavos del pecado. Efesios 2:1 dice, ustedes están muertos en sus delitos y pecados, pero Jesús les dio vida. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Estamos muertos y esclavizados por nuestros pecados, por esta deuda. ¿Sí? No hay cosa peor que estar en una deuda que es imposible de pagar. Y la deuda del pecado es esta. Pero Dios es perdonador. Dios es perdonador. Dios de los cielos está dispuesto y está pronto a perdonarnos de todo y para siempre, a tal punto que jamás se va a acordar de ninguno de los pecados. Ninguno. Como este acreedor. Tuvo que perdonarlos, porque sabía que ellos no lo podían pagar. Los perdonó. Este es nuestro Dios. Él no se acuerda de nuestros pecados, porque Él dice que nos perdona. Dice la palabra que los sepulta en el fondo del océano. Y si creemos con fe y nos arrepentimos, Dios ya no cargará más nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra maldición sobre nuestra espalda. Ya no la va a cargar más sobre nuestros hombros. Porque cargó todo y no le faltó ninguno. Todo lo cargó sobre Jesús, sobre su propio Hijo e inocente, allí en la cruz del Calvario. Isaías 53 nos habla de esto, que Él llevó nuestras iniquidades y sufrió todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sí? Esta deuda nuestra la contrajo y la pagó el Señor Jesús allí en la cruz. Por eso, mi amigo, si vos en esta noche te arrepentís de tus pecados y con fe crees que solamente Dios te puede perdonar porque Cristo ya pagó por vos y derramó su sangre en la cruz para que tus pecados ya no existan más, entonces vas a ser hecho un hijo de Dios y Él te acepta y te da un lugar en el cielo y te salva del infierno. Entonces, mi pregunta para vos en esta noche es, ¿qué vas a hacer con Dios? ¿Qué vas a hacer con el amor que Dios te da a vos? Recordá que esta deuda no la podés pagar. Recordá que esta deuda la contrajimos y no la podemos saldar. Es el amor de Dios. ¿Sí? Es este carácter de Dios. ¿Sí? Que Él nos lo muestra y en el cual podemos tener confianza para acercarnos a través de su Hijo Jesucristo. Él mostró su carácter a través de su Hijo Jesucristo. Dios perdonador. Dios perdonador. ¿Vas a aceptar o vas a rechazar al Hijo de Dios que cargó tanta maldad, la tuya y la mía, allí en la cruz y lo hizo por
por salvarnos de nuestros pecados. Te digo, si en esta noche vos te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo como tu Salvador y que esa sangre te puede limpiar de tus pecados, hoy vas a ser hecho un hijo de Dios. No va a haber más condenación para vos. Ya no va a existir esta palabra, este lugar tan horrible que es el infierno para vos, sino que Dios tiene preparado para vos un hogar allí en el cielo. Ese hogar que Jesús prometió que fue a preparar para todos aquellos que creen en Él. Ese hogar va a ser para vos y vas a vivir la vida eterna allí con Dios. Pero necesitas creer y necesitas arrepentirte de tus pecados. El Señor Jesús era Dios en la tierra. Por eso cuando le preguntaron quién es este que puede perdonar pecados, y bueno, era Jesús justamente Dios, el único que puede perdonar pecados. Por eso le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Me llama mucho la atención cuando dice los pecados de ella, y que son muchos, les ha sido perdonado. Luego le dice, tus pecados te son perdonados. Y después le dice, ¿qué cosa? Tu fe te ha salvado. No estamos diciendo que acá lo primero que hay que hacer es acercarse a Dios de alguna forma e intentar con apariencias amar a Dios. No, amar a Dios es el resultado de la fe. Esta mujer amaba a Dios porque se había arrepentido y se había arrepentido y con fe ella creía que era Jesús el único que podía salvarlo y que podía cambiarle de esa vida de pecado y sacarla de la condenación. Por eso Jesús luego ratifica, le dice, tu fe te ha salvado. Amigo, esta es la noche en donde tu vida puede cambiar. Esta es la noche en donde tu vida puede cambiar. Esta deuda que tenemos con Dios por nuestros pecados, sean grandes o chicos, puede ser que hoy ya no esté más. Pero una cosa tienes que hacer, como ya lo dije, arrepentirte de tus pecados y creer con fe en que la sangre de Jesucristo te los puede limpiar. Él va a entrar en tu corazón, te va a dar una nueva vida. Y otra cosa quiero decir, que es importante. El Señor Jesús no solamente quiere ser tu Salvador, sino que quiere ser el Señor de tu vida. Y tenemos que pensarlo así. Porque Él entra a vivir a nuestro corazón. Pero luego quiere que lo amemos como nuestro Señor. No es simplemente, te pido perdón, ya es mi Salvador, hago mi vida. No, Él es el Señor. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, lo aceptamos como nuestro Señor. Y debemos vivir en consecuencia. El Señor bendiga su palabra.